Hola, hoy vamos a conocer un conjunto de herramientas ágiles para innovar. Y estas herramientas, todas de utilidad, las podemos mezclar. En la mezcla es que aprendemos a realizar un poco, un ejercicio más dinámico sobre el crear innovaciones útiles, creativas, económicas, inclusive en algunos casos, que puedan ayudar a que las empresas, las organizaciones, el sector público, donde tú estés vinculado, inclusive tu vida misma, tenga un sentido distinto en la forma como vas a trabajar alrededor de estas herramientas. Las herramientas tienen una central, ¿vale? Tenemos como herramienta central el Design Thinking. Como pueden ver en esta imagen, la imagen inicial, el cuadro de varios cuadritos, que es el lienzo Canvas, no va a ser tocado en esta explicación. Y la razón es sencilla. Pues realmente lo que necesitamos construir es una innovación, no aún una mejora en el modelo de negocio. La mejora en el modelo de negocio se hace ¿de qué forma? En la medida que teniendo un Canvas inicial, aplicamos las herramientas y terminamos con un Canvas mejorado, un Canvas con una idea de negocio con otro perfil, con un enfoque más innovador. Nos vamos a concentrar entonces es para entender que la revolución del modelo de negocio se da a través de estas herramientas de innovación. Nos vamos a concentrar en la central de las herramientas y es el Design Thinking, ¿vale? Alrededor del Design Thinking hay otras herramientas que se utilizan y aplican en cada una de sus etapas. En la etapa de empatizar podemos utilizar el Buyer Persona e Ikigai. En la etapa del definir el problema podemos utilizar el Customer Journey Map. En la etapa de la ideación, el brainstorming. En la etapa de prototipar hay varias técnicas para este tipo de solución. Y en la etapa del test, el Focus Group. Pasemos a conocer un poco más en detalle el Design Thinking. ¿Qué nos ayuda a construir Design Thinking? Nos ayuda en 5 pasos rápidos que, dependiendo de la velocidad con que vaya el equipo innovador, así los ejecutará en 5 pasos rápidos y de manera visual y efectiva, una solución muy creativa que puede llevar a que una empresa innove. ¿Por qué creativa? Porque pues la tenemos que llevar a la práctica, aplicarla y demostrar que la innovación dio resultados. Pero por lo menos aquí hacemos un buen ejercicio de validación en la medida que empezamos con una fase en donde nos ubicamos en los zapatos de las personas que van a ser beneficiarias, de esos usuarios, consumidores, beneficiarios de la posible innovación a existir. Entonces esa fase es la de empatizar con la que empezamos. Una vez estamos en el proceso de empatizar, entramos a definir los problemas u oportunidades posibles desde los puntos de vista existentes que requieren una solución innovadora. La solución entonces empieza a construirse en la tercera fase, la ideación. Tercera fase que en el camino de construcción nos lleva automáticamente a la cuarta. Nosotros si tenemos una idea, debemos saberla presentar ante un público, ¿no? La idea en sí sola no dice nada si no tenemos una forma de presentarla. Y la forma de presentarla es el prototipo. Con el prototipo edificamos la idea. Al edificarla, pues empezamos a encontrar detalles técnicos, físicos, creativos que podrían replantear la idea inicial o que podrían quitarle el enfoque que tenía, teniendo en cuenta que empezamos a ver los distintos obstáculos de una fase que fue totalmente creativa y libre, que fue la de ideación. Entonces, en la de prototipo, aterrizamos lo que aparentemente ya habíamos observado desde la definición del problema porque empatizamos con el público. Al llegar al prototipo, en ese prototipo saltamos a un test, a una prueba en donde sometemos dicho prototipo al juicio de las mismas personas con las que se empatizó para que esas personas nos puedan dar el visto bueno correspondiente sobre si lo que estamos haciendo realmente nos va a llevar a innovar. Ese es el camino entonces a seguir a través del Design Thinking. Ejercicio que se puede hacer rápido, sí, podría hacerse rápido dependiendo del número de personas que participen. Este ejercicio podría ser, si bien en un día, como también podría ser en un mes. Dependerá del número de personas que participen, el tiempo disponible, la energía y buen entusiasmo que maneje tanto el auditorio como los que están haciendo parte del equipo innovador para construir la solución utilizando Design Thinking. Ahora, con Design Thinking, ¿requeriríamos otras herramientas? No necesariamente.
porque solo con lo que aparece aquí en pasos podemos libremente idear cómo vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿cierto? Para empatizar requerimos en especial hacer una presentación con el público y colocarnos en sus zapatos sobre la situación que les está aconteciendo, sobre lo que queremos innovar. Imaginen que esto es un problema social. Entonces nos ponemos en los zapatos de ese problema social, pero es un problema de la empresa, nos ponemos en los zapatos de esos empleados del área de la empresa en donde se requiere innovar. Y si hablamos de definir el problema, también podríamos hacerlo con una tabla o matriz que nos permite identificar las situaciones de contexto en donde las personas expresen lo que están sintiendo como un problema. También lo podemos definir con una entrevista, con encuestas, una vez ya hayamos recolectado una información de interés sobre el empatizar. La ideación la podemos resolver lanzando automáticamente las ideas que creemos que resuelven. Y el prototipo, pues sabemos que puede ser con una maqueta. Pero en esta ocasión yo les traigo unas mezclas de otras herramientas que podrían de pronto ayudar a entender un poco más el enfoque del design, de tal forma que ahondemos en cada punto con unos detalles específicos con los cuales podamos construir de otra manera la solución innovadora. Entonces, esas técnicas, herramientas son las que vienen a continuación. La primera de ellas, el buyer persona. Con el buyer hacemos una descripción de ese cliente ideal y perfil ideal, porque esa es la realidad de lo que significa el buyer, utilizado en marketing para describir el perfil del cliente ideal. Pero en este caso, vamos a describir un cliente ideal porque no sabemos para quién es la innovación. Si la innovación fuera para clientes, en efecto, estaríamos hablando de un buyer persona como cliente ideal, pero también pueden ser usuarios dentro de una empresa. La innovación entonces hay que definir bajo el público con el que empatiza como el cliente ideal de esta innovación. Entonces a ese público es el que hay que hacerle el buyer persona, pero por lo general el buyer se hace bajo el criterio y experiencia del que está desarrollando el proceso de aplicación de la herramienta. Y luego, aquí si estamos empatizando, requerimos generar una conversación con las personas para poder, bajo esa conversación, colocarnos un poco más en sus puntos de vista. Entonces, esto implica que la herramienta Buyer Persona la aterrizamos y adaptamos al hecho de recolectar información con las personas, como quiénes son, ¿cierto? Un nombre específico de ellas, que después lo podemos agrupar en un solo nombre para hacer el ejercicio del Buyer. eh, Datos de las personas, de dónde provienen, cómo se comportan, cuáles son sus objetivos, sus retos, sus frustraciones, sus preocupaciones, qué mensajes los cautivan, los emocionan. Toda esa información que podemos recolectar nos sirve para construir un buyer que lo podríamos hacer bajo este criterio, con cuadritos que nos permitan describir lo que obtenemos de información. Ahora, ¿información de quién? Obviamente en este caso de las personas con las que empatizamos, pero esas personas con las que empatizamos, ¿cuántas serán? Es también relevante definir en el empatizar y con quien vamos a definir el problema, cuántas personas pueden ser. Es un ejercicio práctico que nos permite después escalar las innovaciones. Debemos empezar con pequeños grupos, como si fuesen varios ejercicios de grupos focales. Quiere decir esto que si realizamos el design thinking de manera escalada con 4 o 5 grupos que ronden entre 5 a 10 personas y que sean altamente representativas del problema a estudiar, con eso ya tenemos. En la práctica, en mis clases, con un grupo para aprendizaje, porque estamos aquí aprendiendo a conocer las herramientas, con un grupo de 5 a 10 personas que trabajemos, ya estamos bien. Entonces, armamos los cuadros con la información que obtenemos de las mismas personas en el proceso de empatizar. Básicamente es como si estuviéramos en una conversación, sin ser una entrevista seria, sino una conversación más relajada, para escuchar a las personas sobre lo que van conversando alrededor de la situación que los reúne, pero de paso obteniendo información alrededor de cada uno de estos puntos, teniendo siempre presente que esas personas serán los clientes finales de la innovación. Listo, pasemos entonces a la técnica de Customer Journey Map. Con la técnica de Customer Journey Map, lo que vamos en este caso es a conocer sobre la técnica que se utiliza para definir el problema.
Ya tenemos la información de la empatizada. Con las personas que estamos trabajando, sabemos quiénes son. Ahora tenemos que conocer la experiencia que ellos tienen con la situación, problema que hay que resolver. El problema entonces, ¿cuál puede ser? Imaginemos muchos escenarios de problemas o muchos escenarios de oportunidades o la razón que nos trajo aquí a pensar en innovar. Entonces, ubíquense en su barrio y en el barrio, algún problema típico de un barrio sudamericano, de un barrio colombiano, ¿cuál podría ser? La seguridad, la falta de acceso de buenos servicios públicos, entre otras cosas. Entonces, estamos analizando la seguridad para poder aplicar una herramienta como el Journey Map, que es un mapa de la experiencia que vive todo cliente, y esta es una herramienta totalmente administrativa para empresas, ¿cómo la llevaríamos a entender la situación referente a la seguridad en el barrio, hacia donde vamos, en este caso, a proponer una innovación bastante creativa? Pues no es sencillo, pero sí es posible. El Journey Map como técnica tiene unos pasos. Ya el cliente está identificado, ¿cierto? Y el cliente en este caso, ¿quiénes son? Las mismas personas con las que empatizamos. Entonces, el suceso de estudio es el barrio y su seguridad. Luego, el barrio y su seguridad participan en el empatizar 5 personas. Y esas 5 personas las definimos a cada una en un buyer persona y después construimos uno solo para todos. Ahora, como ya están identificados, vamos a comprender las etapas que viven en relación con lo que perciben sobre la situación de estudio, que en este caso es la seguridad en el barrio. ¿Y qué tocaría hacer? Conocer cómo es la experiencia de ellos en el proceso día a día de enfrentarse a la inseguridad. Porque el problema aquí es la inseguridad. Queremos darle una mayor calidad de seguridad a las personas en el barrio. El problema es la inseguridad. Luego tenemos que mirar cómo es el proceso que vive en el día a día de inseguridad. Y eso tiene que ver, en especial, con el proceso diario que esas personas, eh, digamos, se enfrentan sobre las situaciones de inseguridad que ocurren cada vez que salen a trabajar, a estudiar o a sus acciones del día a día. Y si en el campo de la seguridad en el barrio se puede aplicar el Journey Map, pues se puede aplicar de ahí en adelante en todo, porque lo podemos aplicar para entender cómo funciona la venta de un producto en una tienda. También lo podemos aplicar para entender cómo funciona en nuestra universidad la atención al público desde que llegamos a hacer el proceso de matrícula y demás pasos relacionados con lo que podríamos utilizar para entender el Journey Map desde el enfoque de comprender que todo cliente hay unos procesos cuando realiza una experiencia alrededor de la situación que necesita una solución innovadora y creativa. Más o menos esto es pintar un journey map, imaginar cada una de las etapas que vive esa persona. En este caso es el mapa de experiencia de clientes o el recorrido de un cliente a través de un restaurante. Todas las distintas etapas que vive ese cliente alrededor del restaurante, aquí aparecen dibujadas, para que alrededor de esas etapas podamos entonces proponer hacia futuro las situaciones que hay que mejorar. Esas etapas, cada una de ellas, obviamente tiene sus detalles de aciertos y desaciertos. ¿Qué podemos observar cuando se elabora el Journey Map? Hay una fase en la que vamos a estar midiendo cómo se comporta el servicio, lo pueden ver aquí en la parte inferior, en cuanto a calidad en cada una de las etapas. Entonces, en cada etapa se mide si el servicio en temas de felicidad, de frustraciones causadas al cliente, en qué momento es negativo, en qué momento es neutro, en qué momento es positivo. Y pueden ver que en este caso, en toda esta etapa de lo que se midió aquí sobre un restaurante X cualquiera, hay 2 situaciones negativas. En el momento de la reserva hay una situación negativa y en el momento de recibir la cuenta y pagar hay una situación negativa. Luego hay 2 situaciones neutras. En el momento de recibir y consumir el pedido y en el momento de salir del restaurante. Son situaciones neutras que también podrían estar sujetas a mejoras. Cada una de esas situaciones se asume que hacia allá debe dirigirse, en nuestro caso, una innovación creativa. Pero también es viable que se pueda afianzar aún más lo que es positivo. Sobre lo positivo, construir mejores opciones. Eso también es posible.
En nuestro caso, pues pensemos en esas situaciones negativas que se podrían mejorar. Entonces, en resumen, entender el Journey Map es crear las etapas del proceso después que se haya identificado el cliente y saber sobre cada etapa del proceso, cómo son sus contactos, cómo se relaciona con cada uno de los jugadores, qué espera recibir en servicio y qué realmente recibe. Cuando compara lo que espera versus lo que recibe, ahí es donde viene la medición de si está satisfecho o no. De si vive una experiencia negativa, una experiencia neutra o una experiencia positiva. Y con el Journey Map definimos el problema. Entonces ya pasamos a la segunda fase, que es definir el problema. Nos enfrentamos entonces a la tercera, que es el mapa mental. El mapa mental como fase nos permite jugar gráficamente con construir una idea. Naciendo en este caso de una situación central que sería el problema definido. Por ejemplo, si nos vamos a la imagen anterior, aquí el problema definido podría ser el momento de recibe la cuenta y paga, encuentra el cliente la cuenta demoró en llegar a la mesa, había un error en la cuenta, pago con tarjeta. Entonces, errores en la facturación de un restaurante es el problema a corregir, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte central del mapa mental estaría errores en la facturación de un restaurante. Entonces, si vamos a hacer una representación gráfica a través de un mapa mental, va en el centro la situación, para nuestro caso, problema a resolver. Y desde ahí empiezan a surgir las ideas desde todos los frentes posibles que podrían decirnos qué lo está originando y cómo lo podríamos resolver. Qué lo está originando y cómo lo podría resolver. Y después enlazarlas que tengan cercanías y se puedan parecer. Entonces, los pasos: definimos el tema central, conectamos ideas, añadimos las palabras claves alrededor del problema, ¿cierto? Que encontramos. En nuestro caso, el problema es error en la facturación. Entonces, el error puede ser a través de una palabra clave conocida como software de facturación, otro a través de descuido del empleado del restaurante, de los meseros, ¿cierto? Otra podría ser a través de eh, falta de comunicación acertada entre mesero y cliente. Y así podemos encontrar distintas palabras claves. Y alrededor de esas palabras claves empezamos a soltar las ideas que pueden solucionar. Saldrían muchas ideas posibles de solucionar. Lo sugerido es que con esas ideas todas las podamos cruzar para llegar a una sola, que se vaya a convertir, en nuestro caso, en el prototipo. Porque el prototipo sí tiene que ser uno solo, por temas de tiempo, de costo. No podríamos hacer varios prototipos, que hacer un prototipo sobre una sola idea. Si hacemos un prototipo sobre varias ideas, sería fabuloso en la medida que tengamos los recursos. Pero aquí estamos conociendo herramientas ágiles para ir de manera ágil en escasez de recursos. Y eso es lo típico que puede ocurrir en un escenario académico de una clase de este estilo de innovación cercana a ellas, donde el escenario académico prácticamente nos lleva a que por aprendizaje utilicemos una idea y convirtamos esa idea en un prototipo. Ahora, ¿de qué depende el prototipo? Pues hay que hacerse una serie de preguntas para entender qué vamos a prototipar. Define tu objetivo, de qué trata tu idea, quién lo va a probar. Esa pregunta de quién lo va a probar, usuarios reales o usuarios controlados. Bajo el criterio de cómo yo les presento el Design Thinking, son usuarios controlados. Pero imaginen que vamos a hacer un video y ese video, como prototipo, lo vamos a llevar a redes sociales. Ahí no podemos controlar necesariamente los usuarios. Ahí libremente muchos usuarios van a llegar, luego se convierten en usuarios reales. Define los límites de la interacción digital física. Por lo general en nuestros trabajos suelen ser muchas interacciones digitales. ¿Cuál es la métrica del éxito? ¿Qué deseo yo encontrar? ¿Qué deseo yo validar? ¿Qué recursos tienes disponibles? Y, bueno, hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué voy a disponer para hacer? Tienen entonces acá debajito todos los tipos de prototipos. Desde los más sencillos, como llamada telefónica, encuesta de usuarios, dibujo, hasta los que ya van adquiriendo un poco de mayor complejidad. Render e impresión 3D, el Lego, de pronto un ejercicio de crowdfunding, el mockup,
el wireframe, el landing page, que ya tiene un poco más de complejidad, así como la simulación. Cada uno de ellos está selección por lo que considere el equipo de trabajo. Tradicionalmente yo le pido a los jóvenes estudiantes de mis clases que se muevan en pocos frentes y en los frentes no sencillos como las llamadas y la encuesta, poco el dibujo, pero sí con algo de mayor complejidad. Un render posible, porque tengo estudiantes con la capacidad de elaborarlos, pero en ejercicios, digamos, más prácticos de lo que podrían hacer, un video y un mockup son de los que más se utilizan. Luego, entonces, por ahí va el camino de nuestra técnica para prototipar, para después recurrir a la técnica para el TEPS. ¿Qué sería el grupo focal? Un ejercicio de reunión nuevamente con las mismas personas que se empezó a empatizar para que con ellas, bajo una serie de preguntas organizadas, podamos conocer todas sus inquietudes alrededor del prototipo que se le presenta y si originalmente esas inquietudes se van resolviendo alrededor de lo que se propuso, tanto en el empatizar como en el definir. ¿Recuerdan? Empatizar, hicimos el buyer persona y en el definir construimos el journey map. Ese journey map, el customer journey map lo construimos con la misma información alrededor de la experiencia que estaban viviendo nuestros participantes, que nuevamente los invitamos a una segunda reunión para que en esa segunda reunión como grupo focal ellos puedan probar la solución tipo prototipo que le presentamos. ¿Vale? Hay unos pasos a seguir para hacer el grupo focal, pero en esencia, el grupo focal es un conjunto de preguntas, en este caso, que se construye desde las preguntas base con las cuales vamos a comprobar si el prototipo realmente da respuesta a la solución o a los problemas iniciales que ellos mismos nos plantearon cuando empezamos a reunirnos. Entonces, quedamos en que el Design Thinking tiene 5 pasos que dependerá de la velocidad con que vaya el grupo de trabajo para hacer realidad el proceso de innovar ágilmente, pero sí se puede hacer innovación ágil, rápida, con pocos recursos, en tiempos récord, a través de herramientas como las que les estoy presentando en esta sesión. Bueno, entonces, no siendo más, damos cierre a esta parte del video para después ir paso a paso con las cosas a elaborar según los equipos de trabajo. Bye, bye.